Mega Man X Maverick Fury es un fangame que tuvo más de 10 años de desarrollo. Para muchos fue su infancia y un sueño que querían que algún día se hiciera realidad. Para mí fue una manera de entrar al mundo del game design y aprender muchas cosas desde la programación hasta el arte. Pero como comenté, hace muchos meses no pude seguir desarrollando este videojuego y bueno, todos los detalles se los voy a compartir más tarde en este video. Dejaré el minuto exacto donde continuaré la historia, pero para no hacerlos esperar, iré al grano con la información sobre el engine. Como ya había dicho, el fangame no está cancelado del todo. La verdad es que yo ya no formaré parte del proyecto. El engine quedará público en la descripción del video. Pero espera ahí, no tan rápido, calma. Déjame explicarte la situación y lo que he planeado estos meses para ayudar a quienes quieran continuarlo como comunidad más adelante. El engine funciona relativamente bien, con algunos problemas, bugs, un montón por cierto. Bueno, para resumir, los problemas son los siguientes. No tiene muchos sonidos, hay sonidos faltantes y repetidos. Varias salas, varias rooms, como le decimos en Game Maker, no funcionan o causan error por X motivos. Varios motivos, digamos, algunas van a tener que resolver varias cosas. Muchas cosas del engine no fueron convertidas correctamente de Game Maker 1.4 a Game Maker Studio 2. Entonces van a haber muchas funciones que no van a estar funcionando o van a haber muchas funciones que realmente no existen. Van a haber códigos en azul como que no existe ese código, o van a haber muchos scripts innecesarios de funciones como por ejemplo Instance Create Dep. En Game Maker 1.4 era solo Instance Create. Tuve que prácticamente rehacer todo el engine gracias a este problema que cambió, bueno, esta función que cambió Game Maker. Hay muchos sprites faltantes y cosas al azar dentro del engine, cosas reusadas que como que es de un estilo gráfico y hay otras de otro estilo. Ahí se van a dar cuenta cuáles son. Yo creo que muchos están esperando que le dijera, bueno, ahí están todos los sprites. Sí están los sprites de X, de Zero, pero Axel no está. Lamentablemente el sprite no era mío, así que simplemente lo tuve que eliminar. Ya explicado esto, sigamos con la historia y el por qué dejé de trabajar en el fangame. Si estuviste desde el inicio del desarrollo de este fangame, sabrás que el proyecto nació como una simple copia de Mega Man X Corrupted, ¿no? Especialmente en lo que eran los videos de Viral Zero, no sé si recuerdan esa parte, en los inicios de mi canal. En ese entonces yo nada más era un aprendiz, pero al ver la cantidad de gente que me comentaba, decidí seguir adelante y darle un estilo propio. Y bueno, de ahí saqué la primera demo. No deberías de jugar esto, ¿por qué lo juegan? ¡Apágalo! ¡Se estabilizará! ¡Está bajo control! Luego me dio el típico síndrome del programador. Puse un botón de autodestrucción en el engine y reprogramé todo por completo. ¿Qué idiota diseñó esta cosa? Usted, señor. Sucede que cuando evolucionas como programador y ves tu antiguo código, notas que te limita y no te permite hacer cosas mejores, y llega la hora de actualizar la base del engine a una más sólida que te da posibilidades de tener un juego más pulido. No sé si soy solo yo, pero me pasa bastante. Entonces llegó el 24 bits, no sé si podemos llamar así esa fase. Fue el momento en el que se actualizó el arte de X y Zero. Todo el arte se volvió más ambicioso, el de cada jefe, el de Turbo el Pteranodon. La tortuga se volvió un mafioso más que una tortuga normal Maverick, ¿no? Le dimos más sentido. El sprite lo había proporcionado nuestro compañero Angry Monster Ham. Esto fue el comienzo del fin. Como les comentaba en uno de los directos que hice, había muchas razones que me llevaron a abandonar el fangame. Entre estas fue no tener artistas con la calidad tan ambiciosa que yo quería para mi fangame. Quería la perfección. Tenía mis fieles spriters muy buenos, unos con poco tiempo, otros con mucho tiempo, pero no llegaba a ese nivel que yo tanto deseaba en este fangame. No sé si era por el nivel de exigencia en el arte, pero a veces tenía que reproducir yo mismo los sprites con ayuda de Blonimon. Otros jefes los hizo Harpuya Sprite Maker y otros los terminé rehaciendo por completo con su base. Pero bueno, en resumen, no teníamos suficientes artistas. El juego en el apartado artístico se atascó. No teníamos suficientes sprites de calidad para personajes, ni para tilesets, ni menos para backgrounds. Si no teníamos para sprites ni para personajes, entonces menos
menos tendríamos para backgrounds. Sobre todo porque los backgrounds son los más difíciles de hacer por la cantidad de detalles que traen. Al mismo tiempo que todo esto ocurría, yo trabajo con un youtuber muy reconocido en Latinoamérica por los tops que hace. Este youtuber, yo creo que muchos lo conocen, se llama Pepe el Mago, ya he salido en sus videos, he jugado con él y actualmente sigo trabajando con él y hago uno que otro video con él, y comenzamos nuestra propia empresa llamada Dream Potion Games. Este simple detalle me puso contra la espada y la pared. No estaba bien hacer fangames mientras hago juegos originales. Entonces en ese momento me detuve completamente a replantearme qué hacer. Mientras pasaba el tiempo de esta pausa, salió nuestro videojuego Mago. Le voy a dejar el link en la descripción por si acaso. Por estas fechas me casé felizmente y mi vida cambió mucho. Todo apuntaba en contra a retomar el Mega Man X Maverick Fury, porque debía sobrevivir. Retomé el fangame, pero ocurrió lo que le dio la estocada final: una actualización de GameMaker. ¡No puede estar sucediendo! ¡No! ¡No, por favor, Dios, no! Por alguna razón, al haber actualizado alguna vez el GameMaker Studio 2, se crearon códigos de compatibilidad y eso hizo que tuviese que rehacer al menos un 60% del código de todos estos años que he realizado. Y desde cero, quizás exagero, pero al menos tendría que editarlos sí o sí, ya que había mucho código obsoleto de la versión anterior que hicieron que el engine se tornara un caos. Para darles un ejemplo corto, el GameMaker se actualizó de GameMaker 8 a GameMaker 1.4, hubo un cambio de compatibilidad y después se cambió al GameMaker Studio 2, habiendo pasado por 3 etapas este juego, el cual se volvió prácticamente todo un caos. Tratar de acomodar todo esto, tanto bug, incompatibilidades de versiones, le dio esa estocada final al Mega Man X Maverick Fury. Frente a este problema decidí rehacer el engine, avancé un montón y les mostraba mis avances a mis compañeros designers del fangame, pero me di cuenta que estaba afectando mucho mi tiempo de trabajo y no estaba generando nada monetariamente para sobrevivir. Descuidé mi trabajo y tuve muchas dificultades para adaptarme con tanta cosa que hacer de un proyecto a otro, así que decidí darlo de baja, como ya todos saben, desde hace ya más de un año. Pero bueno, todo no son malas noticias. El juego puede continuar en la comunidad con código abierto, quizás llegue a ser mucho mejor de lo que yo hice, quizás ni usen mi engine, no lo sé, así que les voy a confiar el continuarlo o dejarlo ahí. Dado que no puedo hacer cosas relacionadas a fangames, decidí tomar un rumbo distinto. Chéquense esto. Pues sí, seguiré desarrollando videojuegos al mi puro estilo de robots. Espero que le guste Mega Beast, lo hice con mucho cariño para los mega fans que me siguieron desde el inicio y próximamente haremos un Early Access y espero poder hacerlo online multiplayer para mucha más diversión. Y no solo eso, quiero retomar mi canal subiendo cada semana de ser posible avances sobre los videojuegos, devlogs de cada uno de mis proyectos, como por ejemplo Feralinks, que por ahí se ha visto, que desarrollo con mi socio y hermano Blainer, conocido como Angry Monster Ham. Bueno, quién sabe si algún día se decida cuál va a ser su nick. Un juego estilo Pokémon, Digimon, todo lo que termine en Mon prácticamente. Actualmente participo asistiendo a muchos eventos como Game Jams, charlas y academias de desarrollo de videojuegos. Y bueno, aprovechando que estoy participando en todas estas áreas de desarrollo de videojuegos y estoy presente en muchos eventos, quiero darle también cobertura a todos estos eventos para compartirles mi experiencia como desarrollador de videojuegos. Mega Man X Maverick Fury ha sido para mí quien me introdujo a este bonito mundo del game design. Ahora mismo es mi vida, mi entretenimiento y mi felicidad. Adoro hacer videojuegos y seguiré haciéndolos. Digamos que no es el final, es el inicio de otra era. Quizás ahora sí salga este fangame por fin, ¿no? Pero al menos podrán probarlo ahora mismo. Antes de terminar, quiero enviar un saludo y un agradecimiento a todos los que participaron en el desarrollo del fangame. El Capybara, Blonemon X, Olim,
Delta Parallax, 40 Nits, Vouchers, Harpuya Sprite Maker, Mentalgen y toda la comunidad del Discord que me estuvo apoyando todo el tiempo. Sé que me faltan bastantes, pero la lista es muy larga para mencionarlos a todos. No olviden seguirme en el canal y activar las notificaciones porque próximamente voy a estar subiendo avances de todos los proyectos. Tendré unos 4 o 5 proyectos que mostrar. Gracias por el apoyo. Adiós.